Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Hermanos amados, hoy continuamos con la lectura semanal de la Torá y el día de hoy nos toca leer la porción número 45 que lleva por título Vaet Hanan, y Vaet Hanan significa y supliqué. Es una porción de la Torá, amados hermanos, muy rica en enseñanzas profundas y relevantes para los creyentes como nosotros en Yeshua HaMashiach. En esta porción, Moshe, al borde de la tierra prometida, imparte un poderoso discurso al pueblo de Israel, recordándoles los mandamientos de Elohim y la importancia de obedecerlos. Amén. Al comienzo de esta porción, la Torá describe, como dijimos, cómo Moshe oró a Elohim pidiéndole que le permitiera entrar a la tierra de Israel. Entonces, allí encontramos el verbo hebreo Vaet Hanan, y Rashi explica el significado de esta palabra. Dice, la palabra Hinun es pedir un regalo inmerecido. Un matnat hinam, ¿verdad? Si bien los tzadikim podrían basar su pedido en el mérito de sus buenos actos, ellos le piden a nuestro Abacadosh un regalo gratuito. Moshe entonces comprendió que a pesar de sus logros y de su firme compromiso con Elohim, siempre es mejor apelar a su Gesed, a su misericordia, ¿verdad?, antes que pedir algo en base a los méritos propios. Entonces, si esto es cierto, para un gigante como lo fue Moshe Rabenu, sin ninguna duda también lo es para nosotros, ¿verdad? Porque Yud-Heh-Vav-Heh solo quiere nuestro bien. Orar a Elohim, mis amados hermanos, entendiendo que Él es nuestro Padre Celestial, que nos ama incondicionalmente, es un acto tan poderoso que el mismo Elohim tuvo que pedirle a Moshe que dejara de orar para poder evitar responder a su plegaria y negarle la entrada a la tierra de Israel. Un sueño no cumplido por Moshe es el de no poder entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida, a la buena tierra que tenía nuestro Abba para su pueblo. Moshe le suplicaba al Eterno para que lo dejara entrar y le decía, como vamos a ver en el de Devarim 3:25, decía, déjame pasar, te lo ruego, y veré la buena tierra que está más allá del Jordán, este buen monte y el Líbano. Amén. Entonces vemos que Moshe oraba una y otra vez sin cesar, ¿verdad?, para así lograr conmover el corazón de nuestro Abacadosh y que Él te lo dejara entrar a la tierra, ¿verdad?, y prometida a su pueblo. Yud-Heh-Vav-Heh, mis amados hermanos, es nuestro Abba y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Somos los Benei Elohim. Así como un padre cumple todos los pedidos del hijo, Yud-Heh-Vav-Heh responde a nuestras plegarias. Pero para que Adonai responda a tu oración, debes saber que Él puede y además quiere hacerlo, ¿verdad? Y tienes que ser honesto, sincero y muy responsable con lo que pides. Como lo escribió el Melech David en Tehilim 145:18, Salmos 145:18, que dice, Hashem está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. Hermanos, y es que la oración exige que te conectes con su esencia y seas sincero con Yud-Heh-Vav-Heh cuando le pides algo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué es lo que realmente queremos de nuestro Abacadosh? Hermanos, esto implica abandonar todos los pretextos y conectarnos con nuestros pensamientos y necesidades genuinas. En la realidad, conectarte con la hermosa presencia de Elohim. Amén. Amén, hermanos. Con esta breve introducción, entonces, hemos dado comienzo a la Torah de nuestro Abacadosh. Y bien, sin más, vamos a irnos a su palabra, ¿verdad? Un segundito. Muy bien. Entonces nos vamos a su Torah. Y muy bien, amados hermanos, entonces como ustedes ven en la pantalla, en sus pantallas, la porción número 45 llamada Vaet Hanan, que significa y supliqué. La base bíblica está en el libro de Deuteronomio
capítulo 3, Devarim 3, 23 al 24, 11. Amén. Entonces, vamos a comenzar la lectura. Bien, entonces dice, vamos a leer el capítulo 23. Y dice, entonces yo supliqué a Adonai. Hermanos, este texto se encuentra enmarcado en la porción que registra el paso de revista hecho por Moshe de la historia nacional desde el Sinaí hasta el Jordán. Eso lo hemos visto en Deuteronomio de Devarim 1:6 y Devarim 3:29. Con esta afirmación comienza la confesión de Moshe con el deseo expresado en rogativas al Eterno, sin disimulo de su preocupación y trato paternal para con toda la nación. Esta súplica, amados hermanos, deriva de otra clase magistral de dependencia, sujeción y búsqueda de orientación por el Todopoderoso, ¿verdad? Dejando cada testigo la inquietud de imitar su ejemplo. En nuestro caso, hermanos, con el fin de que seamos hallados entre los mencionados, como dice Hebreos 6:12, siendo conscientes de nuestra condición actual y desafiándonos a experimentar las promesas, ¿verdad? Que nos dice Hebreos 6:12, se lo voy a leer, dice, para que no se hagan rezagados, sino que sean imitadores de los que por su confianza y paciencia están recibiendo, ¿verdad? Lo que ha sido prometido. Continuemos entonces, volvemos a la Torá y leemos el versículo número 25. Por favor, déjame cruzar y ver la buena tierra en el otro lado del Jordán, esa maravillosa zona montañosa y el Líbano. Moshe imploró en oración porque la voluntad del Eterno fuera ir delante del pueblo de Israel para atravesar el Jordán y entrar a la tierra de Canaán. La respuesta del Todopoderoso a esta oración fue una mezcla de misericordia y juicio, como bien podemos apreciar en el texto, ¿verdad? Elohim considera bueno negar muchas cosas que deseamos, hermanos amados, aunque muchos pensemos que no es así. Él escucha nuestras oraciones, pero puede no concedernos precisamente aquello por lo cual estamos orando. Si Él, más bien, en su infinita misericordia y su sabiduría, no nos da lo que deseamos, pero por su gracia hace que estemos en paz, en shalom, ¿verdad? Sin eso el resultado viene a ser el mismo. Entonces debemos contentarnos con tener a Yud-Heh-Vav-Heh como nuestro Padre, ¿verdad? Y además tener a su Torah por porción nuestra, aunque no obtengamos todo lo que quisiéramos en este mundo. Verso 26 dice, pero Adonai estaba enojado conmigo por culpa de ustedes, y él no me escuchó. Adonai me dijo, suficiente para ti. No me digas ni otra palabra acerca de este asunto. Entonces la expresión suficiente es un sinónimo de basta, ¿verdad? Basta corresponde en el hebreo rav lach, se dice basta es rav lach, que significa mucho para ti. Entonces esta expresión podría entenderse de dos maneras. La primera, que es basta, literalmente, y el otro, mucho te espera. Entonces Moshe ya tenía una herencia grande esperando en la resurrección de los muertos, y por eso no debía preocuparse demasiado por entrar en la tierra en esta ocasión, ¿verdad? Él ya tenía asegurado un futuro muy glorioso en el Olam Haba, es decir, en el mundo venidero. Las Escrituras nos enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, ¿verdad? En el Olam Hazé, o sea, del siglo presente, y en el Olam Haba, es en el siglo futuro. Moshe no recibió ninguna herencia en la tierra en este tiempo, ¿verdad? Pero la recibirá en el tiempo futuro, después de la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Pues la Escritura nos enseña en Apocalipsis 26, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Amén. Qué hermosa propuesta, ¿verdad, hermanos amados? Bien, vamos a ir al capítulo 4, versículo 1.
Y dice, ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les está dando. La palabra hebrea para atender, o escuchar, en realidad, como sería atender, es azán. Azán está en el Strong 238, que significa expandir, ensanchar el oído, como con la mano, digamos, escuchar, dar oído, oír o percibir, implicando el deber de actuar prontamente en pro de prestar oídos a lo que Yud-Hei Vav-Hei transmitió a Moshe y que estableció como leyes y estatutos para su pueblo. Estas leyes y estatutos que se emplean en este versículo son sinónimos y definen el carácter de todas las leyes contenidas, hermanos amados, en los capítulos de Devarim de 5 al 26. El poder y el amor de nuestro Abba por su pueblo son aquí la base y motivo del llamado a la cautela, que a su vez recuerda las advertencias hechas con anterioridad. Y aunque, hermanos, se refiere en gran medida al pacto nacional, ¿verdad? ¿Para quién? Para Israel, puede no obstante aplicarse a los que viven bajo estas leyes y estatutos en otras naciones. Entonces, nuestra obediencia no es la moneda de cambio para la adquisición de la salvación, pero es la única e indubitable prueba de que somos partícipes del pueblo que ha sido salvado por medio de ¿quién? De nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Versículo 2 dice, para obedecer los mitzvot, los mandamientos de Adonai tu Elohim, que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Hermanos, nosotros no tenemos autoridad alguna para añadir o quitar a los mandamientos establecidos por Yud-Hei Vav-Hei, ¿verdad? Este es un tema que es tocado en Apocalipsis 22 del 18 al 19, que dice, yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade, a estas cosas, Elohim le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales está escrito en este libro. Entonces, hermanos, muchos se toman la libertad de añadir y de quitar elementos establecidos en la Torah de Elohim. Como ejemplo, podemos citar, y lo más cercano, al Shabbat y las fiestas del Eterno, ¿verdad? Que han sido eliminadas del culto de Elohim, principalmente por la religión católica y también por la cristiana, sustituyéndolo por el domingo, ¿verdad? Como el Sunday, el día del sol, como día de observar, y añadiendo festividades de origen pagano, ¿verdad?, que no corresponden a las establecidas en la Torah. Entonces, el ser luz en el mundo está relacionado con nuestras obras de justicia, ¿verdad? Mateo 5:16 nos dice, así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Entonces, hermanos, sabemos que la Torah es nuestra guía de emuná, de fe obediente y de práctica. El practicarla es lo que se nos cuenta como obras de fe y o de justicia, ¿verdad? Y Yohanan Aleph, 1 de Juan 3:4, dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la Torah. Entonces, si pecar es quebrantar la ley, no pecar es guardarla, ¿verdad? Es lógico. Tan sencillo como 2 más 2, ¿verdad? Si añadimos o quitamos, estamos eliminando lo que fue establecido para que fuésemos luz a las naciones, como nos dijo nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bien, el versículo 4 nos dice, pero ustedes que permanecieron con Adonai, su Elohim, aún están vivos hoy, cada uno de ustedes. Hermanos, hasta ahora hemos visto el cumplimiento de los mandamientos, ¿verdad?, que traen vida y prosperidad en este mundo y en el mundo venidero, ¿verdad? Este versículo nos enseña otro aspecto de lo mismo. La palabra traducida por la versión Reina Valera 60 como seguisteis o permanecieron, ¿verdad?
La Valera, en vez de seguisteis, pusieron permanecisteis fieles, que viene de la palabra hebrea devek, ¿verdad? Que significa afectar, asirse o adherirse a algo. Entonces, ¿qué significa? Significa que debemos adherirnos al Eterno. Es lo mismo que serle fiel y no juntarse con otros dioses y costumbres. Es decir, estar pegado, unido, fundido con Él, ¿verdad? Esta unión con nuestro Abacadosh es la que da vida. Todo lo que se habían adherido al Eterno fueron preservados con vida hasta el día llamado Hayom, ¿verdad? Que significa hoy. A nivel Drash, cuando estudiamos a nivel Drash, puede ser entendido como el presente eterno o también como el día final. El que se apega a Yud-Heh-Vav-Hei siempre tendrá un hoy, una existencia en el presente. Amén. El que se aparta de él, un día perderá el derecho de experimentar el día de entonces, llamado hoy. Hermanos, la palabra hebrea Hayom, literalmente el día, traducida como hoy, aparece 75 veces en el libro de Devarim. Más de 2 veces por capítulo, imagínense. Esto nos enseña que no hay que dejar el cumplimiento de los mandamientos para mañana, para cuando podamos o para cuando tengamos las condiciones que consideremos propicias. No es así, ¿verdad? El presente es el día para cumplirlos, amados hermanos. Se debe dejar las excusas y no darle más cabida a los pretextos, que no hacen más que retener y apartar las bendiciones por obedecerlos, que causan que hoy no se obtenga lo que ha sido conferido por nuestro Abba para nuestro disfrute. Puede también asociarse a una conciencia entenebrecida y sobre todo rebelde al no cumplirlos, por lo que la decisión de obedecer no es para ayer ni para mañana, es decir, es para hoy. O sea, cada día es hoy, cada día debemos ser obedientes, ¿verdad? Obedecer a su Torah. Así que si nuestro Abacadosh nos habla hoy, no lo dejemos para otro momento, ¿verdad? Tehilim 95, 7, 11 dice: porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo que Él atiende, el rebaño de su cuidado. Escuchen hoy su voz, dice este Tehilim. No endurezcan su corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba. Me probaron, aunque habían visto mis obras. 40 años me estuvo provocando aquella generación y dije: es un pueblo descarriado que no conoce mis caminos. Por eso juré indignado que no entrarían, ¿verdad?, en mi lugar de descanso. De la misma forma también Hebreos nos dice algo en el capítulo 3, versos 12 y 13. Escuchen, hermanos, dicen estos versículos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón maligno, falto de confianza, que los lleve a apostatar del Elohim viviente. Más bien exhórtense el uno al otro, ¿verdad? Perdón. Exhórtense el uno al otro todos los días mientras este día sea llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Clarísimo, ¿verdad? 5. Miren, dice, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Adonai mi Elohim me ordenó, para que puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. En este punto, la Torah está enseñando sobre 2 tipos de mandamientos: los hukim, ¿verdad?, que son estatutos, y los mishpatim, que son decretos. Los hukim son aquellos que no tienen una explicación lógica, ya lo hemos explicado anteriormente en otras porciones, ¿verdad? Entonces no tiene explicación lógica, ¿verdad?, del por qué hay que cumplirlos. Los mishpatim, por su parte, son mandamientos de carácter social que cuentan con una explicación del por qué obedecer. Asimismo, este versículo hace alusión a la necesidad de cumplir los mandamientos acá en la tierra. La tierra de Israel es el primer lugar donde hay que guardar la Torah del Eterno, ¿verdad? Y esto proviene de lo prometido a nuestro Abraham Avinu. Deuteronomio 26:9 dice, Devarim 26:9 dice: la Torah
fue dada para ser guardada en la tierra de Israel, principalmente por su carácter constitucional. Fue dada para que funcionara a plenitud en el marco territorial, ¿verdad? Hay varios mandamientos que, a pesar de estar vigentes, hermanos, no aplican en la actualidad, no solo por el factor de la diáspora y por la dispersión, sino por el momento profético en el que se encuentra hoy el pueblo del Eterno, nuestro Abba Kadosh. Versículo 6. Por lo tanto, dice, obsérvelos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos sí oigan de todas estas leyes, ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Amén. Esta segunda ley que estamos empezando a leer, ¿verdad? Por decir algo, nos está llevando, nos está adentrando, ¿verdad?, en otra escala de exhortaciones empleadas por Moshe al pueblo. Y veamos, primero hay una exhortación de carácter mandatorio, ¿verdad?, la cual se hace evidente por el acento imperativo de su discurso al declarar oíd, ¿no? Observen, háganlo. Dice la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh, pero además dice, y obedézcanla. Obsérvenlo y háganlo, ¿verdad? Y que a su vez también es una advertencia al decir que no añadas a su ley, a su Torah, ni disminuyas nada, ¿verdad? A estas palabras, entonces, Yeshua le da un nivel de veracidad aún mayor, ¿verdad?, y vigencia, cuando nos menciona en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Según esta declaración mesiánica, en realidad, ¿verdad?, nos debe situar como un pueblo de nuestro Abba Kadosh que conoce su palabra, en una posición de identidad, de tal manera que podamos sentirnos amonestados por nuestra propia historia, hermanos, la cual enseña lecciones e impone obligaciones en cada siervo fiel del Todopoderoso. Los que hemos aceptado nuestra nueva identidad como hebreos, israelitas, hebreos, ¿verdad?, con el pacto que hicimos con Yeshua HaMashiach, debemos, hermanos, estudiar la historia con el fin de entender cómo Yud-Heh-Vav-Heh gobierna las naciones y el camino de su providencia, ¿verdad? Este versículo 6 resalta el hecho de que, a vista de su impresión en las otras naciones, la obediencia a la Torah va a ser nuestra mayor certidumbre y fuente de sabiduría, hermanos. De esta manera, obedeciendo a las demás naciones, van a reconocer nuestra relación con Yud-Heh-Vav-Heh y se admirarán de nuestra prosperidad y temerán al poder dado por nuestro Abba a Israel, a su pueblo. A lo anterior, entonces, podemos añadirle el acto de que va a garantizar el futuro de gloria de nuestra nación, ¿verdad? Porque dice, no os olvidéis, enseñad esta ley diligentemente a vuestros hijos. ¿No es verdad? Este es un tema que aparece repetidas veces en la exhortación de Moshe al pueblo de Israel, y la pueden ver, les voy a dictar en Devarim 6:7, Devarim 11:19, Devarim 20:21, Devarim 31:13 y Devarim 32:46. Por otro lado, tenemos, la primera era una exhortación de carácter mandatorio, ¿verdad? Y tenemos una segunda parte también, que sería un reclamo de parte de Moshe, el cual acentúa en su discurso para no olvidar, ¿verdad? Porque nos dice, acordaos, obsérvenlos, que vosotros mismos y vuestra nación oísteis la terrible voz del Todopoderoso, ¿verdad?, cuando pronunció nuestro decálogo, o sea, las 10 palabras, y que tenéis su copia como digamos que física, ¿verdad?, en el arca del testimonio. También les dice, acordaos de que cuando oísteis su voz, no visteis semejanza alguna a él, y cuidaos de no hacer ninguna semejanza de cosa alguna que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. No os postréis para adorarlas, nos recuerda, ¿ves? Acordaos también, nos dice, de que Yud-Heh-Vav-Heh es celoso y que no puede permitir el pecado, y estad seguros de que él verá nuestros pecados. Entonces, no os hagáis tan dulcemente sentimentales
que lleguéis a pensar que es descortés decir la palabra condenación. Nos sigue diciendo, acordaos, acuérdense de las terribles palabras de nuestro Melech Yeshua, quien es el más grande incluso que Moshe, ¿verdad? Mateo 10:28 nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida, más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Mateo 25:41 nos dice, entonces les dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros. Hermanos, a esto corresponde a la gama de exhortaciones realizadas por Moshe en su discurso, ¿verdad?, hasta esta porción. 7 y 8. Perdón. Ok. Porque, ¿cuál nación hay que tiene a Adonai tan cerca de ella como Adonai Eloheinu? Cuando sea que clamemos a él. ¿Cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo esta Torah completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? No voy a recalcar, ¿verdad? Entonces aprendemos de particularmente el verso 8, que todos los mandamientos, a pesar de la incomprensión de algunos, son todos justos y además sin distinción. El Salmo 119, 160, el 119, 62, 106 y 164, búsquenlo, anótenlo. Dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna, ¿verdad? El otro 62, a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justos mandamientos. He jurado y lo confirmo, guardaré tus mandamientos. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos mandamientos. Hermosos, ¿verdad? Y además Romanos 7:12 también nos dice algo hermoso. Así que la Torah es santa, es Kadosh, nos dice. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y además bueno. Amén. Bien. Verso 9. Solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan en sus corazones todos los días de sus vidas. Antes bien, enséñenlos a sus hijos y nietos, lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Este texto, hermanos, se enfatiza que no solamente hay que hablar de los estatutos con la gente de afuera, ¿verdad? Hay un asunto que necesitamos asumir que es mucho, mucho más importante, ¿verdad? Y es el de transmitir nuestras experiencias personales y las palabras que están descritas en la maravillosa Torah de nuestro Abba Kadosh a nuestros propios hijos. Los padres y los abuelos tienen una gran responsabilidad, la cual consiste en la transmisión de la revelación a los hijos y a los nietos, procurando llevar de aliyá en aliyá, como hacemos todas las semanas, ¿verdad?, en crecimiento en la obediencia a la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh a la siguiente generación. Amén. Hay un ejemplo de la palabra que podemos citar ahora, es Devarim 31:19, que dice, por eso escribe este poema y enséñenselo al pueblo de Israel. Ponlo en sus bocas para que este poema sea testigo contra el pueblo de Israel, con el fin de que se cumpla lo que Rab Shaul declara, hermanos, en Filipenses 2:15, que dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Amén. Y el 10 dice, el día que se pararon delante de Adonai, su Elohim, en Horeb, cuando Adonai me dijo, reúne al pueblo hacia mí, y yo les haré oír mis propias palabras, para que aprendan a tenerme temor por todo el tiempo que vivan en la tierra, y así ellos enseñarán a sus hijos. Hermanos, nuevamente, los padres tienen la obligación de enseñar a sus hijos la Torah, ¿verdad? Y no otros. Los padres somos responsables para que nuestros hijos aprendan la Torah. Para cumplir este mandamiento podrán también pedir ayuda a otras personas, es lo normal, sin transferir esta responsabilidad a terceros. Puedes acudir a tu moré, a tu roe, ¿verdad? Pero es tu obligación como padre.
Hay que tener presente el Tehilim 19:7, que dice: la Torah de Yahweh es perfecta, ¿verdad? La Torah de Yud-Heh-Vav-Hei es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yud-Heh-Vav-Hei son duraderos y hacen al sabio sencillo. Seguimos en Mishle 22:6, que dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea mayor, sea viejo, no se apartará de él. Qué hermoso. 11 y 12. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte, y el monte ardió con fuego hacia el corazón del cielo con oscuridad, nubes y niebla densa. Entonces Adonai habló con ustedes desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de palabras, pero no vieron figura alguna, solo había una voz. Estos versículos los compararemos con Hebreos 12, 18 a 24, que se los voy a leer. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moshe dijo: estoy aterrado y temblando. Más bien, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de mensajeros, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Yud-Heh-Vav-Hei, el juez de todos, a la comunión espiritual de los justos que han llegado a la madurez, a Yeshua, el mediador de la nueva alianza, del Brit Hadashah, del nuevo pacto, ¿verdad? Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos, al comparar estos dos pasajes, podemos ver que ellos temieron a la voz, ¿verdad?, que hablaba desde el monte. Por este motivo, ahora nosotros, a lo que se nos ha mostrado mayor gloria, debemos temer y obedecer, pero con mayor fervor, ¿verdad? Hebreos 12:25 nos dice: Hebreos 12:25, miren que no rechacen al que habla, porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si no nos apartamos del que advierte desde el cielo. Amén. Bien. 12. Entonces Adonai habló con ustedes desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de palabras, pero no vieron figura alguna, solo había una voz. A ver, hermanos, la primera parte de este versículo encierra un pensamiento retroactivo. Lleva al autor a los instantes de su llamamiento, que en este momento de recuento, exhortación y comisión sitúa a todo un pueblo en el mismo momento, haciéndoles entender que todos ellos fueron testigos, ¿verdad?, de la voz, como dice el versículo, que surgía de entre las llamas, y que así como hasta este punto él había sido fiel, ¿verdad?, el había sido bastante fiel, ¿verdad?, a esa voz. Ellos debían actuar de la misma forma, operando y emitiendo hacia los demás este mismo fuego. Esto se logra por medio del acto de meditar, hermanos, en la dabar de Yud-Heh-Vav-Hei. La palabra hebrea Hagig, que está en el Strong 1901, que se tradujo como meditaba, en realidad significa susurrar, pronunciar, gemir, meditar. Hermanos, la meditación hebrea consiste no solamente en usar la mente, sino también la boca. Esto implica repetir las palabras de la Torah con un espíritu de oración. El estudio de la Torah junto con la oración en el espíritu es lo único que puede producir el fuego divino en nuestro corazón. No lo produce el incursionar en un modelo, digamos, carismático, ¿no?, como esos o leer libros de autoayuda. Esto lo produce el estudio de la Torah, mis hermanos amados, junto con la oración.
A ver, la palabra traducida como figura, en hebreo se dice temuná. Temuná, que significa imagen, figura, silueta, retrato. Esto nos permite entender que Yud Hel Vav Hei no tiene figura, o por lo menos que no se ha mostrado en ninguna figura a los hijos de Israel, ¿verdad? Con el fin de que no tengan la tentación de hacer alguna figura de la deidad. 13. Él proclamó su pacto a ustedes, cual él ordenó a ustedes obedecer las 10 palabras, y él las escribió en 2 tablas de piedra. Correcto, ¿verdad? En el hebreo no está escrito como muchos suponen y aún promueven los 10 mandamientos. Como este texto precisa, lo que está escrito es en realidad las 10 palabras, es la manera correcta de nombrarlas. Aseret Hadevarim en hebreo. Los que enseñan tal cosa son los que continúan vendiendo a los que no estudian la palabra, hermanos, un evangelio que se asemeja a los cuentos, no sé, pues cualquier cuento, ¿no? Esto nos recuerda que nuestro trabajo, hermanos, ha de ser como el que fue encomendado a Timoteo por Rab Shaul. Si leemos 1 Timoteo 1:4, dice: haz que ellos desistan de poner su atención en fábulas y genealogías interminables. Esto desvía a la gente de la especulación, en vez de hacer el trabajo que Yud Hel Vav Hei requiere confianza. Clarísimo. Del 15 al 17. Esta es una advertencia a la idolatría. Entonces dice: por lo tanto, de agua, perdón. Cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Adonai les habló en el monte Horeb desde el fuego. No se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una representación de un ser humano, varón o hembra, o en representación de ningún animal sobre la tierra, o representación de un ave que vuela en el aire. Clarísimo, ¿verdad? Estamos, hermanos, en presencia de una prohibición, pero así, digamos que absoluta, ¿no es verdad?, de no hacer esculturas de ninguna clase. Es un mandamiento que no presenta una cláusula que dice siempre y cuando, ¿verdad?, siempre y cuando lo adores o no lo adores, no lo puedes hacer, etc. No, hermanos, no es así. Está terminantemente prohibido por la Torá. Acabamos de leer la materialización de las expresiones antropomorfas, digamos, acerca de nuestro Abacados, que aparecen en el relato bíblico, es decir, no imágenes. No es tan difícil de entender, solamente leer la palabra, y con eso basta. 8. O representación de nada que se arrastre sobre el suelo, o representación de ningún pez en el agua debajo de la línea costera. Ojo, esto es muy importante, mis hermanos, muy, muy importante. ¿Qué nos dice? Si leemos la última parte, dice: o representación de ningún pez en el agua. Pez, no estamos de un pez. Hermanos, está prohibido representar a Mashiach Yeshua por medio de un pez. El origen del símbolo del pez que conocemos todo como Ictus es el culto al dios pez filisteo llamado Dagón, que fue infiltrado en la emuná por los cristianos durante el segundo siglo después de nuestro Mashiach. Hermanos, en lugar de abandonar sus ídolos y servir al Todopoderoso, arrastraron sus prácticas paganas y las mezclaron con el judaísmo mesiánico. De esta manera se iba formando el cristianismo, como una mezcla del judaísmo con prácticas paganas populares que existían en ese entonces en todo el Imperio Romano. Esta, sin lugar a duda, es una evidencia histórica que el ministerio de la iniquidad, encargado de degenerar la verdad, tejió la cuna en la que se creció, digamos que creció el cristianismo con fibras de apostasía y lo que es peor, hermano, del sincretismo, desviando la atención y proponiendo de manera oculta con esto que si él es Elohim, al que se adora es al dios pez. Al hablar de un pez, hermanos, refiriéndonos a la dispersión, a los que son pescados en las aguas del mundo, de esta manera no presenta un uso inadecuado. Sin embargo, no debe usarse, ¿verdad?, una imagen física, gráfica, de ninguna manera para representar a Yeshua, pues carece de base bíblica por completo. Entonces tenemos que evitar, por sobre todas las cosas, estas prácticas
paganas, ¿verdad? 19. Por la misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo el firmamento, que se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Adonai su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. Esto, hermanos, nos lleva a recordar lo que dice Brit Hadashah, declarando los errores que llevan a la humanidad a una caída, sucia y al pecado. Romanos 1, 21 al 32 nos dice, voy a ir leyendo uno por uno y una pequeña explicación. 21, entonces Romanos 1, 21. Porque habiendo conocido a Yud-Heh-Vav-Heh, no lo glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Hermanos, primer error de la humanidad es no glorificar a Elohim, y el segundo es no darle gracias. Versículo 22 de Romanos 1. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios, nos dice. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la sabiduría de Elohim, ¿verdad? Verso 23. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos leyendo 1 Romanos 1, 23, mis hermanos. Entonces aquí vemos que al no buscar la sabiduría de nuestro Abacadosh, esto nos llevó a ¿qué? A la idolatría, ¿verdad? Romanos 1, 24. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Hermanos, la idolatría lleva a una nación, pueblo, personas a escalones muy, pero muy bajos de degradación moral, como la homosexualidad y también el lesbianismo. Ojo. Romanos 1, 25. Ellos cambiaron, dice, la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Hermanos, cambiar la verdad por la mentira hace que Elohim entregue a esas personas a la maldad de su propio corazón, ¿verdad? A ser gobernados por sus propias pasiones. Ojo. Romanos 1:26. Por esta razón, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Y el 27. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron sus pasiones desordenadas, unos con otros cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Hermanos, la homosexualidad trae muchos castigos y muy severos. Romanos 1:28. Como ellos no se dignaron tener en cuenta Yud-Heh-Vav-Heh, los abandonó Elohim a merced de una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Entonces, cuando estamos entregados a una mente que no desea hacer lo bueno, ¿verdad? 29. Se ha llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. El 30. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo y desobedientes a sus padres. 31. Sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. 32. A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en que otros la practiquen. Hermanos, es igual para el que lo hace como para el que lo permite, ¿verdad? Ambos van a recibir el mismo castigo. Entonces, tanto para el que lo hace como para el que lo permite, es exactamente lo mismo. Y aquellos que saben que algo está mal y no salen a enfrentar el pecado, recibirán el mismo castigo del que comete la falta, hermanos. Ojo con esto. 20. No, Adonai los sacó y los trajo del horno de fundición fuera de Egipto para ser un pueblo de herencia para él, como lo son hoy. Este pasaje, hermanos, nos lleva directamente
otro pasaje del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, al libro de Tito, capítulo 2, verso 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, el horno de hierro se refiere a la iniquidad que nos dominaba y sometía. Fuimos entonces liberados, ¿por quién? Por Yeshua, para ser un pueblo celoso y de buenas obras, ¿verdad? Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 2, verso 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Hermanos, esto es lo que somos y para lo que fuimos llamados. Amén. Este versículo de Kefa Aleph 2.9, primera de Pedro 2.9, ténganlo siempre presente. ¿Qué nos dice? Lo voy a leer nuevamente por su importancia y relevancia. Pero ustedes, dice, son linaje escogido, somos linaje escogido, hermanos. Real sacerdocio, nación santa, nación Kadosh, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y Yeshua, hermano, eso somos. Para eso hemos sido llamados. 23 y 24. Cuídense de ustedes mismos para que no olviden el pacto de Adonai su Elohim, el cual hizo con ustedes, y se hagan una imagen tallada, una representación de nada prohibido a ustedes por Adonai su Elohim. Porque Adonai su Elohim es fuego consumidor, un Elcaná, el poderoso celoso. Hermanos, por favor. En estos versos, Moshe está recalcando la grandeza, la gloria y la bondad de nuestro Abba Kadosh. Si hubiéramos considerado qué es este Elohim con quien tenemos que ver ciertamente, hermanos, tomaríamos conciencia de nuestro deber para con Él y no nos atreveríamos a pecar, ¿verdad?, contra Él. Si lo único que le debemos es fidelidad, abandonaríamos a un Rey tan hermoso, tan misericordioso, que promete nunca abandonarnos. Es decir, ¿dónde podríamos ir entonces, hermanos amados? Yohanan 6:68, Juan 6:68 dice: Simón Kefa le respondió: Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, que los lazos del amor nos sostengan en nuestro deber y predominen por las misericordias de nuestro Abba para aferrarnos a Él, para estar en intimidad. Por este ministerio se llama intimidad con Yeshua, encuentro con Yeshua, porque es un encuentro íntimo, hermanos. Amén. Esa es nuestra oración, para que con los que estudiamos Torah, ¿verdad? Entonces, volviendo al texto, acá Moshe recalca la autoridad de nuestro Abba Kadosh, de Elohim, sobre ellos y las obligaciones del pueblo para con Él. Es decir, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Ellos tendrían la oportunidad de actuar sabiamente en todo momento y lugar, sin importar las circunstancias. Y es que, amados hermanos, el temor a nuestro Abba Kadosh, en eso consiste la sabiduría, ¿verdad? Como lo hemos aprendido y lo leemos en Tehilim, en Salmo 111:10, en Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. 25 y 26. Cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos, hayan vivido un largo tiempo en la tierra, se hayan corrompido y hayan hecho una imagen tallada, una representación de algo, y así hayan hecho lo que es maldito a los ojos de Adonai su Elohim y lo hayan provocado, el 26 nos dice: yo pongo y el cielo y la tierra que sean testigos contra ustedes, que rápidamente desaparecerán de la tierra, a la cual están cruzando en el Jordán para poseer. Ustedes no prolongarán sus días allí, sino que serán completamente, ¿qué?, destruidos. Este pasaje, hermanos, es un anuncio profético para que no fallaran en enseñar a sus hijos, ¿verdad?, las verdades de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Elohim, de Adonai, y las consecuencias de la desobediencia. Acá, nuestro Boré Olam, nuestro creador del universo, resalta el pecado de la idolatría. Este abandono traería muchas consecuencias. La primera, voy a enumerarlas: ser expulsados de la tierra, ¿verdad?
no durar mucho tiempo en ella, ser exiliados, esparcidos entre los pueblos, ser obligados a servir a otros dioses. El testigo de la rebelión sería toda la creación. Ojo. 28. Allá servirán dioses que son el producto de manos humanas, hechos de madera y de piedra, cuales no pueden ver, oír, comer ni oler. Si tienen algún hermanito cristiano o católico, háganle ver esta porción, léanles estos versículos, hermanos amados, lo van a edificar. Bien, entre otras cosas, este texto, a mi parecer, alude también a los arbolitos de Navidad, ¿verdad? Ya toda la cruz de madera, de piedra, etc. Junto con todo amuleto, cualquier tipo de reliquias, fetiches que podamos ver de carácter místico, ¿verdad? Construido, pero con la finalidad de hacer culto a los hombres, ¿verdad? Rab Shaul, en Romanos 1, 22, 23, nos dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales, ¿verdad? O reptiles. Amén. Sin embargo, dice el 29, desde allá ustedes buscarán a Adonai, su Elohim, y lo encontrarán si lo buscan con todo su corazón y su será. Amén, benditos. Ishtabach Shemon, gracias Abba. Hermanos, todas las veces en las que los profetas hablan de juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración, ¿verdad? La condición, para encontrar a nuestro Abba es buscarle con todo el corazón y con todo el alma. Ahora, ¿cómo se hace eso, hermanos? Y la respuesta está en el verso 30 que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Volverás al Eterno, tu Elohim, Adonai tu Elohim, y escucharás su voz. La manera de buscar a nuestro Abacados, mis hermanos amados, es escuchando su voz. Y esa voz se encuentra en la Torah de Moshe y del resto de los libros de las palabras inspiradas por el Ruach HaKodesh, es el Ruach de Emet, Ruach de verdad. Amén. 30. Dice: en la aflicción de ustedes, cuando todas estas cosas hayan caído sobre ustedes, en el Aharit Hayamim, ¿verdad? Ustedes regresarán a Adonai y escucharán lo que Él dice. En la versión Biblia textual, este versículo está escrito de la siguiente manera. Dice: cuando estés en angustia y todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, entonces tú volverás a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim y escucharás su voz. Entonces, esa Aharit Hayamim es una expresión que quiere decir los postreros días. Hace referencia al tiempo antes de la introducción del reinado de nuestro Mashiach en la tierra, es decir, nuestro tiempo. La expresión escucharás su voz, escucharás lo que Él dice, ¿verdad? Alude a que en los últimos tiempos, los de la simiente de Abraham Avinu retornaremos a la Torah. Esa es la manera de buscarle con todo el corazón y con todo el alma, mis amados hermanos. Es imposible volver a nuestro Abacadosh sin hacer caso a lo que Él dice en las Escrituras, ¿verdad? Es ser obedientes, no hay otra forma. Nuestro amor por Él se manifiesta en nuestro interés de escudriñar, de estudiar su palabra y ponerla en práctica, ¿verdad? No solamente hace falta que nos sentemos y escuchemos la palabra y no nos transformemos, no cambiemos, no la pongamos en práctica, ¿verdad? No la masticamos, no la digiramos. Amén. Bien, 31. Porque Adonai su Elohim es el Rahum, el poderoso de compasión. Él no les fallará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto con sus padres, el cual juró a ellos. Hermanos, la compasión de nuestro Adón nos da descanso. Nos hace descanso cuando nos apegamos a su regazo y sabemos que Él nunca nos va a fallar, no nos va a dejar perecer. Y sobre todo no se va a olvidar de su pacto con nosotros. Porque nuestro Abba es un Elohim compasivo.
Él dice ahí bien, el 31 dice, es el poderoso de compasión. Elohim es un el Rahum, poderoso de compasión. La palabra utilizada para compasión acá es Rahum, como vemos, ¿verdad? Que significa misericordioso, piadoso, clemente, compasivo. Entonces tenemos la confianza de que Elohim no nos fallará, por lo que la misericordia es uno de sus atributos, ¿verdad? Cuando Moshe pidió ver su gloria, él se la manifestó mostrándole su carácter misericordioso, ya que esta es una de las cualidades que sostienen el pacto para siempre, ¿verdad? Amén. Acá pueden leer, para complementar este versículo, Shemot 33:19, Éxodo 33:19. Pueden leer Éxodo 34:6, Segunda de Timoteo 2:13, les daría eso básicamente. 32. Han anotado, ¿verdad? Esos versículos que os he dictado. Ok. 32 dice: de cierto, indaguen acerca del pasado antes de que ustedes nacieran, desde el día que Adonai creó a los seres humanos en la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ha habido algo tan maravilloso como esto? ¿Ha oído alguien algo como esto? Hermanos amados, la Torá nos exhorta a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Eva. También nos exhorta a investigar en la geografía y las culturas del mundo para asegurarnos de que lo que pasó con la salida de Egipto y la entrega de la Torá en el monte Sinaí fue algo realmente extraordinario, nunca visto, ¿verdad? Y vivido por todos esos hombres. Esta es una muestra de que a nuestro Abacadosh es el único Elohim, es el único Elohim en el cielo y en la tierra. El profeta Jeremías hace una hermosa exhortación en su libro Jeremías 6:16, que dice: así ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei. Esto es hermoso porque es el versículo fundamental de las raíces hebreas, al menos para mí, así lo entiendo. Jeremías 6:16 entonces dice: así ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei. Párense por los caminos, ¿verdad? Y consideren, pregunten por las sendas antiguas, amén. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hayan tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron: no caminaremos por él. Se la perdieron, ¿verdad? 35. De tal modo que Adonai tu Elohim, este es Elohim y no hay más fuera de él. Bien. Hermanos, estas son palabras para recordar y tener siempre presentes. No hay nada en este universo aparte de Yud-Heh-Vav-Hei, ni fuera de él, que pueda ser llamado Elohim. El resto son ídolos. Esta es la definición que debemos tener en cuenta de nuestro Elohim, ¿verdad? Y no otra. Amén. Lean Marcos 12:32 ahí. Y también lean 1 Corintios 8:4. Ahí van a ver. Entonces Marcos 12:32 y 1 Corintios 8:4. Lean sin flojera, busquen sus Biblias ahorita, mientras seguimos avanzando hacia la tercera aliyá. Hermanos, la tercera aliyá, vamos a ir ahorita, nos muestra la ordenanza de construcción y designación de 3 de las 6 ciudades de refugio que debían existir al este y oeste del río Jordán, respectivamente. Esta aparentemente interrumpe el discurso de Moshe hacia Israel, pero sirve, hermanos, como una transición entre el final del primer sermón y el prólogo del segundo sermón. Entonces, de esas lecturas de la tercera aliyá, nos vamos a concentrar, vamos a comenzar leyendo el versículo 45, ¿ok? Que dice: estas son las instrucciones, leyes y estatutos que Moshe presentó a los hijos de Israel después que habían salido de Egipto. Hermanos, estamos en presencia de otro término aparte de los 2 que ya habíamos aprendido con anterioridad. Recuerden ustedes, Hukim y Mishpatim, los cuales se retomarán en los capítulos 5 al 26, más adelante, en las siguientes parashot.
de este libro, ¿verdad? Este otro término que encontramos acá es edot, traducido como testimonios, que engloba instrucciones, leyes, estatutos, ¿okay? Cada instrucción en estos discursos, hermanos, basa su existencia en la experiencia de Moshe en caminar en la presencia de nuestro Abba Kadosh. Se refiere a aquellos mandamientos que dan una identidad especial al pueblo hebreo. Por ejemplo, mis amados hermanos, usamos los tzitzits. Tenemos una mezuzá al entrar a nuestras casas, ¿verdad? Usamos tefilim, cumplimos con la celebración del Shabbat, nos acordamos, celebramos el Shabbat y las fiestas del Eterno, ¿verdad? Ahora, estos mandamientos son llamados edot, es decir, testimonios, porque dan evidencia, hermanos, de nuestra particularidad en contraste con las demás naciones, ya que hemos sido escogidos para servir a nuestro Abba Kadosh de una manera muy especial. Y también nos da un motivo para dar testimonio a las naciones de los mandamientos de nuestro Elohim, de nuestro Adonai, ¿verdad? Ahora, el uso de los tzitzits se convertirá más y más en este tiempo en un medio para que las naciones conozcan la Torah del Eterno. Amén. Vamos a leer Zacarías 8:23, que dice: así dijo Jehová de los ejércitos, en esos días 10 hombres de naciones de todo idioma se aferrarán a cada Yehudí por el borde de sus mantos y dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Elohim está con ustedes. Amén, Baruch Hashem, Ishtabach Shemo. Cuarta día, vamos a ir. Hermanos, la cuarta día, ya pasando al capítulo 5, la cuarta día se conoce como las 10 palabras. Aparece 2 veces en el Antiguo Pacto, una vez en Shemot, en Éxodo 20, del 1 al 17, descritas como las leyes del alianza, las leyes del pacto, y otra acá en Devarim 5, del 6 al 21, que es el segundo discurso, ¿verdad?, de Moshe, las 10 palabras. Yeshua también pronuncia que resumen estas palabras, que a su vez resumen todos los mandamientos. Mateo, capítulo 12, versos 36 al 40, dice: Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torah? Yeshua le contestó: amarás a Yud-Hei Bab-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basa toda la Torah y los profetas. Amén. Entonces, estos mandamientos nos resumen y dividen en las 10 palabras de la siguiente manera. Los primeros 4 nos enseñan a amar a Elohim, y los 6 restantes a amar al prójimo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al versículo número 6, que dice: yo soy tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, donde ustedes vivían como esclavos. Este verso sirve como una introducción a las 10 palabras, como un preámbulo, también una introducción, valga la redundancia, histórica de las estipulaciones de este brit, de este pacto, así como hacer la introducción al gran rey, al gran Melech, al declarar el antecedente histórico para su establecimiento. Hay un autor que se llama Rowley, que dice: la forma singular de la introducción, tu Elohim, indica que Elohim habla no solamente a Israel como nación, sino individualmente a cada israelita. La fe de Israel. Amén. Perfecto. 7, entonces, comenzamos. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Hermanos, el primer mandamiento, es el primer misbot, prohíbe la adoración de otros Elohim, de otros dioses. No tendrás otros dioses, nos dice. Las naciones de Canaán tenían imágenes de muchos dioses en sus templos, por lo que recalcar este punto de verdad era fundamental, mis amados, fundamental. La Torah no permite la presencia de otros dioses delante de Yud-Hei. La palabra que vemos ahí, no tendrás dioses delante, si la palabra delante, mis amados hermanos, tiene también el sentido de enfrente de mí, o sea, delante mío, ¿no? Enfrente de mí, lo que se reafirma en este mandato la presencia permanente de nuestro Abba en medio de su pueblo.
La idolatría de Israel durante el periodo monárquico es una evidencia de que la mayoría de los israelitas desobedecieron este mismo. Solamente la experiencia del exilio, de esta diáspora, hermanos, y la predicación de los profetas en el exilio forzó a Israel a entender que no hay otro Elohim más que Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Y así es como lo leemos y nos enseña el profeta Isaías, ¿verdad? En su libro, en el capítulo 45, versos 5 y 6. Entonces, Isaías 45, 5 y 6, que dice: yo soy Yud-Heh-Vav-Heh y no hay ningún otro aparte de mí. No hay Elohim, yo te ciño aunque tú no me conoces, para que se sepa de este a oeste que no hay nadie más que yo. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh y no hay otro. Amén. Perfecto. 12 al 15. Hermoso. Guarda el Shabbat para apartarlo como Kadosh, como tu Adonai te ordenó hacer. Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es un Shabbat para tu Adonai. En él no harás ningún tipo de trabajo, ni tú, ni tus hijos o tus hijas, ni tus esclavos o esclavas, ni tu buey, tu asno u otra clase de animal de cría, ni el extranjero que se está quedando dentro de las puertas de tu propiedad, para que tus sirvientas puedan descansar, así como lo hacen ustedes. Recordarás que fueron esclavos en la tierra de Egipto. Tu Adonai los sacó de allí con una mano fuerte y un brazo extendido. Por lo tanto, tu Adonai les ha ordenado guardar el día de Shabbat. Hermoso. Hermoso, hermanos. Estas implicaciones poderosas al introducir este mandamiento, mis hermanos, hay bendición grande tenemos al cumplirlos. Y lamentablemente peligros graves para los que los quebrantan. Pero gracias a nuestro Padre conocimos la verdad, ¿verdad? A ver, veamos algunos detalles de este mandamiento. Daniel 7:25 dice: él hablará palabras contra Jaelión y tratará de extenuar a los Kedoshim de Jaelión. Él pensará alterar los tiempos y la Torah, y poder ser entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. El cambio de las festividades, hermanos, y los tiempos establecidos por el Eterno hacen parte del misterio del antimesías, ¿verdad? Elohim ha establecido señales sobre su pueblo que nos van a identificar sobre las naciones. ¿Cuáles son estas señales? La primera es la circuncisión, que está en Bereshit 17:1. Las segundas son sus días festivos, sus días de reposo, ¿verdad? Shemot 31 del 13 al 17. Algo que también nos distingue es el Shema y los mandamientos, que está en Deuteronomio, Devarim 6:8 y Devarim 11:18 respectivamente. Sobre todo su nombre, ¿verdad? Que está en Apocalipsis 7:3 y 9:4, es decir, su nombre. Ahora, al cambiarlas, dejan de identificarse como un pueblo. La palabra usada para señal en hebreo es ot. Ot, del Strong 226, que significa señal, como una bandera, monumento, augurio, prodigio, evidencia, dar por señal, maravilla o textualmente señal. ¿Okay? Ahora, tenemos como pueblo una marca distintiva, ¿verdad? Tenemos recordatorios, memoriales, milagro que se revela al poder de alguien, indicios de lo que va a ocurrir, advertencias tenemos en la Torah. Es decir, en una batalla, hermanos, que además tenemos escarlantes de guerra. En una batalla, mis amados hermanos, el objeto más preciado, ¿cuál es? Es la bandera, ¿verdad? Si esta cae, significa que se ha caído en derrota. Nuestra marca distintiva, no podemos perderla. El antimesías tratará de introducir cosas que suplanten estas señales. Puede decir, por ejemplo, abolir la circuncisión. Ya se ha hecho. Falsos días de reposo y festividades paganas. Tenemos el domingo como el Día del Señor, fiesta de Todos los Santos, los cumpleaños, es decir, fiestas que no son bíblicas, ¿verdad? Va a tratar de imponer la ley como una
obligación, pero no como algo que nazca de nuestro corazón, ¿verdad? Y sobre todo que también lo estamos viviendo los falsos nombres para Elohim, ¿verdad? Que no significan nada, olvidando el trasfondo hebreo de las traducciones bíblicas. Es decir, ya lo vemos, ¿verdad? Jehová, Yahshua, Jesús inclusive, ¿no? Ahora, si estás en un sistema que ha hecho esto, tiene que salir de esto, mi hermano. Deseamos que el Eterno toque tu vida y te haga volver a la verdad. Recuerda el llamado de Isaías. Espera un segundito. Perdón, estábamos, ¿verdad? He tenido una interrupción. Bien, nos decíamos, ¿verdad?, que teníamos que salir de ahí. Recordando a Isaías, capítulo 52, verso 11, dice: apártense, no toquen nada inmundo mientras salen de ella, manténganse puros mientras salen de ella, ustedes los que llevan los utensilios de Yud-Hei Vav-Hei. Nuevamente otra exhortación la encontramos en 2 Corintios 6, 17, que dice: salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yud-Hei Vav-Hei, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Qué hermoso. 16. Esto es hermoso. Dice: honra a tu padre y madre para que te vaya bien en la tierra que tu Adonai les está dando. Hermanos, este versículo nos coloca en presencia de una ordenanza que no tiene como primera aparición el escenario de Sinaí, ¿verdad? Esta palabra enseña que también el mandamiento de honrar a los padres fue dado antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Recurriendo al Talmud, él dice que fue en Mará. Este mandamiento decreta que cada siervo del Eterno debe respetar y ser sumiso a la autoridad paternal. Hermanos, los hijos tienen que honrar a sus padres porque la familia cumple un papel importante en los propósitos divinos, ¿verdad? El cumplimiento de esta ordenanza hace posible la transmisión de la devoción al Todopoderoso de los padres a los hijos hasta alcanzar todas las generaciones. Recordemos, mis hermanos, Shemot 20:12, Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, te da. Y Rab Shaul declara que este es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Efesios 6, 2 al 3 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Vamos a ir al 5:22. Ya estamos. Los anteriores ya son como ven ustedes, los siguientes mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, su campo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno o nada que pertenezca a tu prójimo. Muy bien. Estamos en la lía número 5, nos vamos acercando poco a poco al final de la lectura de esta porción hermosa y leemos el versículo 22, que dice: estas palabras Adonai habló a su asamblea completa en la montaña desde el fuego, nube y niebla densa, en alta voz. Luego cesó, pero él las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Hermanos, este verso es la conclusión de las 10 palabras. Las palabras que Yud-Hei Vav-Hei habló son las que aparecen en algunos textos como el Decálogo, ¿verdad? Deuteronomio 4:10. Puede ver también Deuteronomio 5:22, pueden leer. Entonces les recomiendo que vean Devarim 4:10 y Devarim 5:22. Muy bien, ahora vamos a leer 23 al 33. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía con fuego, ustedes vinieron a mí, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron: aquí está Adonai, nuestro Elohim, nos ha mostrado su cabot y su grandeza. Hemos oído su voz viniendo del fuego, y hemos visto hoy que Adonai habla con seres humanos, y ellos permanecen vivos. Pero, ¿por qué vamos a seguir arriesgando la muerte? Este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz que Adonai, nuestro Elohim, moriremos. El 26 nos dice:
Porque, ¿quién hay en toda la humanidad que haya oído la voz de Adonai, del Adonai viviente, hablando desde el fuego, como lo hemos oído nosotros, y haya permanecido vivo? Tú, acércate y oye todo lo que Adonai, nuestro Elohim, dice. Entonces tú nos dirás todo lo que Adonai, nuestro Elohim, te diga a ti. Nosotros lo escucharemos y lo haremos. (28) Adonai oyó lo que ustedes estaban diciendo cuando ustedes me hablaron, y Adonai me dijo: yo he oído lo que este pueblo ha dicho cuando hablaban contigo, y todo lo que tú has dicho es bueno. Oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre, que ellos me teman y obedezcan todos mis mandamientos, para que todo vaya bien con ellos y sus hijos para siempre. Ve y diles que regresen a sus tiendas. Pero tú quédate parado aquí junto a mí, yo te diré todos los mandamientos, estatutos y los juicios que tú les enseñarás, para que ellos puedan obedecer en la tierra que yo les estoy dando a ellos como su posesión. Por lo tanto, tendrán cuidado de hacer como Adonai su Elohim les ha ordenado. No se desviarán a la derecha ni a la izquierda. Ustedes seguirán el camino completo que Adonai su Elohim les ha ordenado, para que vivan las cosas que les vaya bien y vivan una larga vida en la tierra que están al poseer. Amén. Hermanos, el propósito de esta sección es más bien explicar la razón por la cual Moshe se tornó como mediador del pacto entre Yud-Heh-Vav-Heh y el pueblo. Los eventos mencionados acá se refieren a la teofanía, ¿verdad?, esa manifestación visible de Yud-Heh-Vav-Heh en el monte Sinaí, y la reacción del pueblo a la manifestación de su poder. Los líderes de Israel, los jueces de las tribus y los ancianos vinieron a Moshe y pidieron que él fuera el mediador entre Elohim y el pueblo. Estaban dispuestos a hacer todo lo que Yud-Heh-Vav-Heh demandara, pero no querían comunicarse directamente con él, ¿verdad?, por miedo o por inseguridad. Eso lo leemos en Devarim 5:27. Ya lo hemos leído, ¿no?, que dice: acércate tú, etc. Y hemos leído 29 también, ¿no? Bien. Pero entonces, estas palabras, hermanos, revelan el deseo del Todopoderoso de ayudar a su pueblo, pues no son mandamientos que son como un yugo, no es algo obligatorio, ¿verdad? Bien, les recomiendo que vuelvan a leer este capítulo 5, los últimos versículos particularmente. Ok, pasamos al segundo capítulo y vamos a leer algo hermoso acá, ¿verdad? El gran mandamiento, el gran mitzvot, el Shema Israel. 6.1 dice: ahora, esta es la mitzvah, los estatutos y los juicios que Adonai, su Elohim, me ordenó enseñarles, para que ustedes obedezcan en la tierra a la cual están cruzando para poseer. Hermanos, ahora entramos en lo que se denomina la declaración de emuná del pueblo que guarda la Torah, es decir, el Shema. En este versículo está escrito en singular que este es el mitzvot, el mandamiento, ¿verdad? Cuando le preguntaron a nuestro Mashiach, Yeshua, cuál era el mandamiento más importante, él contestó con las palabras del Shema. Vayan ustedes a Marcos 12:29, por favor. Y dice Marcos 12:29, Yeshua respondió: el más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Amén. Ahora vamos a ir a los versículos 4 al 9. Lo más hermoso. Muy bien. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente como una banda, y escríbanlas,
¿verdad? En los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Una cosa hermosa, mis hermanos. Entonces vemos que lo primero que el hombre tiene que hacer, sin excusa alguna, si quiere verdaderamente estar cerca de nuestro Abacadosh, es escuchar, recitar y obedecer el Shema. Es decir, cuando nos está diciendo Shema, oír, ¿verdad? Está diciendo, oigan y obedezcan, en realidad, no solamente una acción de oír. Acá vemos que nuestro Abacadosh toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nosotros solo tenemos que hacerle caso para poder caminar en su gracia, ¿verdad? En su gesed, en su misericordia. Hermano, acércate cada mañana a nuestro Padre y toma unos minutos para escuchar sin hacer ni decir nada y deja que el Ruach de nuestro Abacadosh te hable. No seas tan rápido en tus oraciones, que solo hables y no escuches. El Shema nos enseña que poner oídos es la máxima prioridad en nuestras vidas. Sin lugar a duda, Él tiene algo que decirnos cada día, mis amados hermanos. No nos perdamos esa experiencia tan instructiva, tan maravillosa para nuestras vidas. La respuesta a nuestras interrogantes y probablemente puede estar detrás de un silencio digamos, un silencio nuestro, ¿verdad? La segunda cosa que es destacada en estos pasajes es nuestra identidad como pueblo, ¿verdad? Somos Israel, el que vivía fuera del pacto, que ha creído y ha sido bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach, es israelita. Hemos hecho un pacto ya con nuestro Adón, pero no el espiritual como muchos dicen. Rab Shaul lo expresa claramente en Efesios 2:19. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yud-Heh Vav-Heh. Amén. Hermanos, Yud-Heh Vav-Heh es nuestro Elohim, ¿verdad? Esta es la declaración de los que somos parte del pueblo santo del Eterno. Los que tienen otros dioses no son parte de Israel, ¿verdad? Este versículo acentúa que solamente Yud-Heh Vav-Heh es el Elohim de Israel en este momento. Pero en el futuro es el Elohim de toda la humanidad, como está escrito en Sofonías 3:9. ¿Qué dice Sofonías 3:9? ¿Qué nos dice? Porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje, para que todos invoquen a Yud-Heh Vav-Heh por nombre y les sirvan en común acuerdo. Zacarías 14:9 por su parte nos dice, Zacarías 14:9 nos dice, y Yud-Heh Vav-Heh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yud-Heh Vav-Heh será uno y uno su nombre. Entonces, hermanos, nuestro Elohim es uno, Adonai es uno, no dos, no tres. Sabemos que la palabra traducida como uno, como unidad, en realidad se dice ejad en hebreo, ¿no? Unidad, unicidad. En oportunidades, las escrituras usan este término para marcar la unicidad entre varios elementos o personas, pero cuando se usa en relación con el Eterno, no puede tener ese sentido, porque no hay más que una persona en la deidad, ¿verdad? Nuestro Abacadosh es único, o sea, no tiene socios. La esencia de Yud-Heh Vav-Heh es una, aunque es posible pensarlo a través de diversos atributos, como el Ruach, como Yeshua. Él es uno por encima del tiempo y del espacio, mis hermanos. Él está por encima de cualquier atributo corporal. Él no es un hombre. Hermanos, la comprensión de la unicidad del Eterno, del Abacadosh, destierra del que es estudioso de la Torah el egoísmo, puesto que en este conocimiento lo eleva a la comprensión de que Él es único, el único autosuficiente es Yud-Heh Vav-Heh. El resto estamos sujetos a un sistema de interrelación personal y de dependencia de Él. ¿Se entiende, verdad? Cuando nos dice llamarás, ¿verdad? Como Él es único, para nosotros la consecuencia es amable. Por eso se usa la palabra y, ¿no? La cual determina una acción impostergable para redimirlos, ¿verdad? Para nosotros que ya somos redimidos. Y amarás, ¿no? Te dice, amarás y amarás. Ya es imperativo, ¿no? Eso lo vemos en Deuteronomio 6:5, ya lo hemos leído. Tenemos también con todo tu corazón. Se refiere a lo más íntimo de nuestro ser, que no puede estar dividido en la devoción al Eterno. Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Yud-Heh Vav-Heh
y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Entonces hay que acercarse con todo corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, nos dice. Significa que hay que estar dispuesto a dar la vida, nuestra vida, por amor a Él, y vivir solamente para Él. También nos dice, con todos tus medios. La palabra hebrea, que normalmente ha sido traducida como fuerzas, en hebreo se dice meodeja, que no solo significa tu fuerza, sino también tus posesiones, tus medios, tus capacidades. Amén. Esta palabra no habla de la fuerza física en primer lugar, sino de todo lo que uno tiene y es, lo cual incluye las posesiones materiales también. El amor al Eterno también se expresa en la manera de administrar nuestros bienes materiales, ¿verdad? Pero el amor siempre empieza en el corazón y luego va saliendo hacia afuera. También el Shema nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy, eso se refiere a las palabras de la Torah que Moshe y su carácter vigente para nuestros días. Estas palabras siempre deben ser consideradas como una utilidad para nuestro día a día. Estarán sobre tu corazón, nos dice. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros poner las palabras de la Torah sobre nuestro corazón, ¿verdad? Aquí pueden leer Deuteronomio de Devarim 11:18, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta en este punto que no es lo mismo tener las palabras en la mente que tenerlas en el corazón. Porque el corazón es la sede de la personalidad, lo más íntimo de nosotros, donde normalmente solo cabe una cosa, ¿verdad? En la mente pueden caber muchas ideas y opciones, pero no en el corazón. Allí solo cabe una sola cosa. Y esa cosa es la que en los momentos decisivos de la vida determina nuestro actuar, ¿verdad? También nos dice que hablarás de ello cuando estés sentado en tu casa. Okay, en sentido literal, cada vez que estamos en una reunión familiar debemos tomar tiempo para hablar algo de la Torah. Hablarás de ella, dice, cuando andes por el camino. Cuando estudiamos de manera literal, en el sentido peshat, significa que al viajar debemos siempre procurar tener temas de Torah en nuestros labios para conversar con las personas, ¿verdad? También nos dice, pero hablarás de ella cuando te sientes. Seguimos en el sentido peshat, literal, significa que debemos sacar tiempo para sentarnos y estudiar Torah. En el sentido sodia, oculto, en el último nivel de interpretación de exégesis de la Torah, de la Torah, se refiere a que cuando llegue la hora de nuestra muerte, aún en ese momento difícil tenemos que sentarnos con palabras de Torah en nuestros labios, ¿verdad? Anteponiéndolas a los pesares del momento. Y dice, hablarás de ella cuando te levantes. Significa esto que cuando estamos realizando nuestras tareas cotidianas, nuestros trabajos diarios, debemos pensar en Torah, en mandamientos, en obediencias. Cuando vamos a la interpretación Sod, tiene que ver con el momento cuando tenga lugar del Tehiyat Hameisim, Tehiyat Hameisim, la resurrección de los muertos, conforme nos ha sido prometido, ¿verdad? En Romanos 8:11, que dice, y si el Ruach del que levantó a Yeshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach, Yeshua de los muertos, les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive en ustedes. ¡Wow! Ahora, esto va a tener lugar cuando Yeshua regrese de nuevo. Pues debemos orar, mis hermanos, para que esto ocurra realmente pronto, ¿verdad? Y que nos permita ver con nuestros ojos, es decir, en nuestros días. 6:10. Cuando Adonai su Elohim los haya llevado a la tierra que él juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que él les daría ciudades grandes y prósperas, las cuales ustedes no edificaron. Otra vez, entonces, aquí vemos que Moshe exhortó al pueblo, a Israel, a ser fiel a nuestro Abacadosh después que entrara en la tierra de Canaán. La entrada a la tierra prometida sería el cumplimiento de la promesa que Yud-He-Vav-Hei había hecho a Abraham y a su descendencia. Además, Israel recibiría como herencia la abundancia de la tierra y los bienes de los habitantes de Canaán, ¿verdad? Y esta lista de bienes la podemos ver en Devarim 6:11. Corresponde a las que fueron conquistadas por los israelitas. En otras listas, Moshe describe con más detalle la abundancia de la tierra prometida.
como lo vimos y lo pueden repasar en Devarim 8 del 7 al 11, Devarim 11, 13 al 15 y Devarim 33 del 13 al 14. Ahora, hermano, si por algún momento tú has pensado que las bendiciones que nuestro Abacadosh tiene para nuestras vidas están agotadas, recordemos y recuerda en realidad que el Tanaj enseña en Isaías 64:4 y en Isaías 52:15, ¿no? Y también es citado por 1 Corintios 2:9, ¿verdad? Que dice, como dice el Tanaj, ningún ojo ha visto ni oídos han escuchado y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yud-Heh-Vav-Heh ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Aquí realmente digo decir Ishtabach Shemo, ¿verdad? Bendito sea tu nombre. Bien, vamos al versículo 16. No pongan, dice, a Adonai su Elohim a prueba como lo pusieron a prueba en Masá. Aquí vemos otra ordenanza que denota importancia por su lenguaje de advertencia de Moshe, junto con un elemento comparativo, ¿no?, que nos puede ayudar a recordar que esta es una línea que no se debe cruzar, ¿verdad? Aquí pueden leer ustedes Shemot 17 del 1 al 7 y por favor lean Mateo 12:39. Mateo 12:39, ¿verdad? 6:20. Algún día su hijo les preguntará, ¿cuál es el significado de las instrucciones, estatutos y juicios que Adonai, nuestro Elohim, ha dado para ustedes? Hermanos, los hijos de Israel, como herederos de los patriarcas, estaban incluidos en la promesa del pacto. Por eso, cada israelita debía ser instruido por sus padres en la obediencia a la Torá. La continuidad de la emuná dentro de la comunidad del pacto y el futuro de la comunidad de fe, hermanos, dependía de la enseñanza que los padres impartían a sus hijos. Los padres debían enseñar a sus hijos acerca de las obras, ¿verdad?, salvadoras de Yud-Heh-Vav-Heh, en la liberación de sus enemigos y en los deberes que correspondían a cada siervo del Eterno. Amén. Bien, cambiamos de capítulo, estamos en la séptima lía y vamos a leer los versos del 3 y 4. No se unan, dice, por casamiento con ellos, no den su hija al hijo de ellos y no tomen la hija de ellos para su hijo, porque ellos volverán a sus hijos de seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Adonai se encenderá contra ustedes y él los destruirá rápidamente. Hermanos, el contenido de estos versículos es una exhortación a Israel para vivir una vida separada de los habitantes de la tierra que iban a conquistar. El mandamiento expresa una prohibición de establecer compromisos o pactos matrimoniales, ¿verdad?, con los no conversos, que no estaban convertidos a nuestro Abacadosh. Yud-Heh-Vav-Heh, a través de esta orden, establece, digamos, como un cerco de protección, ¿verdad?, para luego proceder a preparar al pueblo para su encuentro con los cananitas y esta su cultura urbana que tenían. El pueblo que había salido de Egipto todavía no estaba preparado para enfrentar la realidad, ¿verdad?, y la consecuencia de la relación política y religiosa con los habitantes de Canaán, como bien la historia nos lo demuestra, hermanos, ¿verdad? La primera decisión de Israel al entrar en la tierra de Canaán era eliminar la posibilidad de que la religión de los cananitas contaminara su fe en Elohim, hecho que se detenía por medio del mandato de restringir, lo antes mencionado, es decir, que no se junten con otras personas, ¿verdad? 5 dice, no, trátenlos de esta forma, destruyen sus altares, quiebren sus imágenes de piedra en pedazos, corten sus postes sagrados y quemen sus imágenes talladas completamente. Aquí hay, digamos, un carácter totalitario de este mandamiento, ¿verdad?, que no daba lugar a excepciones. Se debía implementar la práctica de él, lo que en hebreo se dice herem, exterminio, por ser anatema todo cuanto practicaban los habitantes de esa región, ¿verdad? Esta práctica permitía a Israel destruir a sus enemigos en la guerra y confiscar los bienes
que no fuesen de uso religioso. Aquellos que formarán parte de la indumentaria religiosa debían ser destruidos al instante. Este aspecto encuentra su punto de razón cuando con sinceridad reconocemos que mayor es la probabilidad de que lo bueno sea pervertido a que lo malo sea convertido, ¿verdad? Bien, avanzamos. 8. Dice, más bien, fue porque Adonai los amó y porque Él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres, que Adonai los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano de Faraón en Egipto. Ok. El hecho por el cual Elohim escogió a Israel no fue por su grandeza, sino fue más bien porque tomó la decisión de amarlos incondicionalmente, pero no por sus méritos, sino por su inmensa misericordia y por causa del juramento que había hecho a los patriarcas. Aquí encontramos entonces el amor sin precedentes, ¿verdad? Que nuestro Abacados tiene hacia su pueblo, que guarda la Torá y además vive en sus caminos, ¿verdad? 7-9. De esto ustedes pueden saber que Adonai su Elohim es ciertamente el Haneemán, el poderoso fiel, quien guarda su pacto y extiende su misericordia a aquellos que le aman y observan sus mandamientos. Esto es importante también. Hasta la 1000ª generación. Wow. Hermanos, de este versículo entendemos varias verdades importantes. Primero es que Elohim es fiel. De eso no tenemos que olvidarnos nunca, ¿verdad? Porque gracias a su fidelidad y no a la nuestra, es que estamos hoy donde estamos, ¿verdad? Gracias a su fidelidad al pacto fuimos llamados a través de Yeshua, ¿no es verdad? Aquí lean ustedes 1 Corintios 10:13. Hermanos, gracias a su fidelidad no somos probados más allá de nuestras fuerzas. Es decir, Él no nos va a destruir. Amén. 10. Pero Él paga a aquellos que le odian en su cara y los destruye. Él no será tardo en tratar con alguien que le odia. Él le pagará en su cara. Hermanos, Adonai pagará a cada uno según su proceder en esta tierra. Los que odian a Yud-Heh-Vav-Hei recibirán su merecido, más pronto que tarde. Eso debemos tenerlo por seguro y por consuelo a nuestro corazón, mis amados hermanos. En ocasiones, nuestro Abacados retiene el castigo sobre el malvado por 3 motivos. Primero, para darle tiempo a que se arrepienta. Segundo, porque no desestima sus intentos de buenas obras en este mundo. Y tercero, para darle oportunidad de criar hijos justos, que sigan su ejemplo. Hermanos, el malvado que no es castigado por sus malas obras en este mundo, ciertamente lo será en el mundo venidero. Como está escrito en Romanos 2:5, que dice, pero en tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti mismo ira en el día de la ira, cuando el justo juicio de Yud-Heh-Vav-Hei sea revelado. 11. Por lo tanto, ustedes guardarán sus mandamientos, estatutos y juicios, los cuales yo les estoy dando hoy, y los obedecerán. Amén. Hermanos, los mandamientos dados por medio de Moshe no han cambiado para los descendientes de Israel. No han cambiado. Malaquías 4:4-5 dice, acuérdense de la Torá de mi servidor Moshe, a quien le encargué en Horeb leyes y reglas para todo Israel. Miren, yo les enviaré al profeta Eliyahu antes del terrible y tremendo día de Yud-Heh-Vav-Hei. Hermanos, las leyes de Moshe, la Torá de Moshe, son para todo Israel, incluso para los injertados de entre las naciones por medio del bautismo, de la inmersión, ¿no?, de la tevilá que hicimos en el nombre de Yeshua. Entonces, cuando nos acordamos de la Torá de Moshe, nos será enviado Yeshua por segunda vez. Si no nos acordamos de la Torá de Moshe, no seremos parte de su grey reinante junto al Mashiach. Amén. Esto lo pueden leer ustedes, reforzar esta lectura en Hechos 3:19-21. Amén. Hermanos amados, con eso habríamos
concluido la lectura de la Torah de nuestro Yud Hei Vav Hei. Simplemente a manera de conclusión práctica, esta porción Parashá 45 Beit Hanan nos llama, amados hermanos, a una vida de obediencia, amor y confianza en Adonai, ¿verdad? A través de la súplica de Moshe, el repaso de los misbot, los mandamientos, las 10 palabras y la declaración del Shema, vemos el enfoque que debe tener nuestra vida espiritual, ¿verdad? Como creyentes en Yeshua HaMashiach, sabemos que la obediencia a los mandamientos de Elohim se cumple y se profundiza en nuestra relación con nuestro Mashiach. Amados hermanos, que la enseñanza de esta porción profundice en nuestra relación e intimidad con nuestro amado Yeshua, llevándonos a una vida plena de obediencia y de amor. Amén. Amados hermanos, será con nosotros hasta el siguiente séptimo día. Si está en la voluntad de nuestro Abacadosh, pueda reunirnos un día más para poder escudriñar su bendita Torah entre todos nosotros en comunidad. Soy Ramiro Peña, siervo de Yahweh en esta su casa de oración, Encuentro con Yeshua. Que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, que la Torah sea la luz que ilumine nuestro caminar. Gracias, amados hermanos, será hasta la próxima. Shavuot Tov.